¿Cómo se procede en las obligaciones de no hacer? El comportamiento a que se obliga el deudor es puramente negativo, una omisión, una abstención. Algunos autores señalan que la omisión puede consistir en la pura y simple inactividad, obligaciones no faciendo, o bien en permitir o tolerar que el acreedor desarrolle una determinada actividad sin oponer ningún obstáculo, entre comillas, obligación impatendo o de tolerancia. Pone abstenerse, no hacer algo y lógicamente en su ejecución, ¿verdad? El Código Procesal nos dice, bueno, nosotros si ha quebrantado el obligado esa obligación que tenía, ¿verdad? Podemos pedir que se proceda a la reposición, ¿no? Y eso genera también un tema de obligaciones monetarias, ¿no? Entonces, esta temática de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, y el incumplimiento de las obligaciones y aquello que dispone el Código Procesal, ¿verdad?, en cuanto a la ejecución de la sentencia, debemos entenderla precisamente como esta datio insolutum necessaria, ¿verdad?, que así lo denomina la doctrina, que se enmarca en la sumatoria de lo siguiente. El Código Civil en el 309 nos dice cumplimiento diferente o con prestación diferente. El deudor que no puede pagar conforme a lo estipulado o lo dispuesto por ley podrá hacerlo de modo distinto o con una prestación diversa a la debida mediante autorización judicial. El Código Civil en el 1465 nos dice el acreedor puede acudir ante la autoridad judicial para que disponga la ejecución forzosa de la obligación por el deudor, ya mediante el cumplimiento de la prestación misma o ya por equivalente con el embargo y venta forzosa de bienes. Ojo, esto ya había en el Código Civil, pero lo que no había era la norma procesal. Y hoy el Código Procesal Civil en el 397, ordinal 3, que se refiere a la ejecución de sentencias, ¿qué nos dice? Si no fuere posible la ejecución de sentencia en la forma determinada, la autoridad judicial liquidará en la vía incidental los daños y perjuicios que ocasionan el incumplimiento de la sentencia. Entonces, cuando yo hace un momento hablaba y decía, si no me repone el muro, me repongo yo el muro y le demando daños y perjuicios. Si no me entrega el tractor, yo me compro el tractor y le cobro más daños y perjuicios, etcétera, ¿verdad? Y todo eso lo hago en ejecución de sentencia. Pero ¿cuál es el escenario procesal, verdad? La invocación del derecho, la norma sustantiva y adjetiva, lo que nos dice el 110, invocación del derecho. ¿Cuál es el derecho que me permite hacer lo que yo estoy diciendo por lo que así lo prevé la norma? Bueno, el 309, el cumplimiento de manera diferente. El 1465, hay que ejecutar la obligación, ya sea mediante la prestación que decía la sentencia o ya sea de manera equivalente, pues, con el embargo y la venta, el remate de los bienes. Y el 397 ha destrabado aquello que estaba escrito en el Código Civil, pero no había la norma adjetiva civil. Y nos dice claramente, bueno, hay que liquidar en la vía incidental, más los daños y perjuicios, ¿verdad?, que está ocasionando el incumplimiento de la sentencia. En consecuencia, es interesante hablar de esa ejecución de la sentencia porque en el Código Procesal nos ha traído innovaciones interesantes el tema del proceso, de los procesos de ejecución de sentencia.